Mateo 5, 38 al 42. Vamos a leerlo. Dice así: Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, decía un pastor, y el vengativo dice amén. Pero yo os digo, no resistáis al mal, al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Nos sujetamos a ella, nos sujetamos a la obra de tu Espíritu. Pedimos tu luz, tu entendimiento, tu gracia para predicar y tu gracia para oír. Pido que tu amor, Señor, sea sobre este pueblo pequeño, sobre este remanente donde estamos aquí en esta hora, Señor, y tu Espíritu Santo nos enseñe la palabra. Pasa por alto mi ignorancia y pasa por alto mi naturaleza caída, Señor, y habla a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo en el tiempo de los derechos humanos y la libertad. Estamos en la época posmoderna, es decir, el modernismo ya pasó, es increíble, y estamos en algo más moderno, más actualizado. Vamos rápido, el mundo va rápido. ¿Hacia dónde? Hacia el fin, tenga en cuenta eso. Entre más la ciencia avance, entre más el hombre avance, más cerca está la venida del Señor Jesucristo, porque el mismo hombre se va a destruir. Sus inventos, sus avances, sus derechos, sus deseos de inmortalidad y la reclamación, podríamos decir, de los derechos humanos, va a hacer que esto se vuelva un caos en algún momento. Cuando imagínense que cada persona quiere reclamar ¿qué? Sus derechos. Entonces, ¿cuántos derechos hay? 8,000. Va a ser conflictivo cada día más, porque salen grupos que quieren reclamar sus derechos. Salen los hombres que quieren ser animales y los hombres que quieren ser mujeres. Salen diciendo que ellos quieren eso y que tienen ¿qué? El derecho. Sale un padre diciendo que quiere dormir con su hijo o con su hija, un incesto, porque él tiene ¿qué? El derecho. Y todo el mundo está reclamando derechos. Los hijos en casa reclaman derechos, ellos quieren sus derechos, pero nunca dicen cuáles son ¿qué? Sus deberes. La esposa reclama derechos, el esposo reclama derechos, las minorías, y así estamos en este momento. También vemos que el hombre, en el nombre de la libertad, puedo actuar como yo quiera sin pensar en la libertad del otro. Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace ¿qué? Me la paga. Si me dan, yo también doy. Golpe con golpe devuelvo, dice la canción. ¿Sí dice así? ¿Cómo es la otra parte? Verso con verso, beso con beso. O sea, si dan un golpe y se da un beso, pues un beso. Es la ley del ¿qué? Del talión, acuérdense. Esta es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, diente por diente. Estamos en la expresión más fuerte del egoísmo, iglesia, de todas las generaciones, desde Cristo, podríamos decir, para no hablar desde antes hasta hoy. Una vez más, el Señor Jesucristo está haciendo lo mismo que hizo antes, que hemos hablado en los otros sermones, del adulterio, del homicidio, de los juramentos. Él está confrontando la mala interpretación de los fariseos. Simplemente están acomodando la ley a conveniencia de ellos. Hoy en día muchos cristianos se dan bibliazo limpio. La Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y estamos olvidando el espíritu de la ley. La ley es buena, la ley nos lleva a Cristo, la ley nos muestra el pecado, o sea que la ley es buena. No fue dada para condenar.
La tendencia a defendernos de los agravios es casi que impulsiva en el hombre. O sea, usted no necesita entrenamiento para reaccionar. Ni siquiera lo alcanza a pensar. Si lo pensara, no reacciona. ¿Sí ve? Si uno lo piensa, no reacciona. Es una reacción inmediata de nuestro corazón. Si nos hacen algo, queremos hacerle no lo mismo a la persona, sino un poquito más. O sea, usted ya quiere pasar por encima la ley del talión, que ahorita la vamos a explicar que era buena. Por ejemplo, que alguien en una pelea le saca un ojo a otra persona. Esa persona se recupera y va y le corta la garganta al que le sacó el ojo. Así estamos en esta época. Y de ahí en adelante empieza un orden de sucesos que termina en odios y venganzas que nunca tendrán fin. Entonces, en una pelea alguien le sacó un ojo a una persona, esa persona va y se recupera y luego viene y le corta la garganta al otro, entonces lo mató y otro de esa familia tiene que matar a otro y se vuelve una cadena ¿de qué? De odio, de venganza. Pero tranquilo que no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo más cercano, de los hogares, de la ley del talión en los hogares, del ojo por ojo y el diente por diente en las relaciones más cercanas, que es donde se pone más interesante. En 38, 48, que son los dos pasajes que quedan, vamos a dividirlo en dos sermones. El sermón llega a la cúspide, o sea, el sermón del monte, donde se pone más difícil en estos últimos dos sermones, y es mostrar amor al que es malo. Versículo 39. Dios dice que tenemos que mostrarle amor al que es ¿qué? Malo, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Versículo 44. Y no hay otro lugar en el sermón donde vemos que nosotros somos o debemos ser contraculturales. Es decir, lo normal es amar al que me ama, ¿sí? Y odiar al que me odia. Ese es lo normal. Pero para el mundo, para el evangelio, es antinatural hacer eso. Somos contraculturales, vamos contra la cultura y tenemos que hacer lo correcto, y es amar al que me hace mal y bendecir al que me hace mal. Y eso va a estar en el próximo sermón que vamos a ver, pero tiene que ver con este, los dos están unidos. Mientras vamos estudiando este pasaje, pensemos todo lo que vamos a oír en escala más personal. O sea, ya lo hablamos a nivel general en la introducción, pero en el sermón lo vamos a pasar a donde, a un nivel ¿qué? Personal. Mi vida con Dios, mi corazón, cómo reacciona. Los fariseos aplicaban esto como un permiso para la venganza. Si me dice algo, yo también le voy cantando la tabla, ¿sí? Ese es el lenguaje de nosotros, ¿sí? Píntemela, que yo se la coloreo, o sea, ¿sí? Si me saca la lengua, yo le saco algo, o sea, y es así. Ese es nuestro diario vivir. Lo vemos en los buses, la gente peleando por un puesto, lo vemos en las protestas, lo vemos en un sistema donde todo es ira, todo es contienda, todo es rabia, todo es enojo. Parece que el ser humano está enojado y el problema es que no sabe con quién. No se ha dado cuenta que está enojado con quién, con él mismo, con su propio yo, con su propio corazón. No se ha dado cuenta que afuera las cosas no van a cambiar. Esa es una buena noticia, porque es verdad. Las buenas noticias no son sino verdades. Afuera de nuestras vidas, de nuestros hogares, las cosas no van a cambiar, iglesia. El mundo no va a cambiar porque usted sea cristiano, pero nuestra tarea es vivir conforme a las Escrituras. Cuando actuamos de la forma como actuaban los fariseos y aplicamos las leyes a nuestro favor, estamos desobedeciendo la Escritura, que nos manda a perdonar, a amar y a vivir piadosamente. Vamos a abordar el pasaje de la misma forma que hemos abordado los otros textos, y son tres formas. Primero, vamos a mirar la ley. ¿Qué es esa ley? O sea, ¿qué es ojo por ojo, diente por diente? Hay gente que lo cita, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, pero no alcanza a entender qué es la ley, qué es lo que Dios dijo, cuándo lo dijo. Luego vamos a mirar
la aplicación incorrecta de esta ley, que era lo que hacían los fariseos, y finalmente vamos a mirar la explicación que el Señor Jesucristo da de esta ley, basado en esos versículos cuando dice que ir una milla más, que si le quitan la túnica, dele la capa, que si alguien le pide, dele, que ponga la otra mejilla. Todo eso explica la actitud del cristiano en las relaciones personales. No es un tema nacional. El Señor no lo está hablando a todo el mundo, sino a sus discípulos. Les está diciendo: esta es la manera como ustedes van a aprender a vivir, porque solo de esa manera, lea versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si pudiésemos, y digo esa frase porque yo me incluyo ahí, lo difícil que es esto para uno, es difícil, pero si pudiésemos vivir un poco esto, seríamos como Cristo. ¿Sí ven lo interesante? Y podemos, pero tenemos que hacer un trabajo de práctica, y ahí es donde nosotros fallamos. Vamos a ver la primera parte, y es el contexto de esta ley, versículo 38, el contexto de esta ley. ¿Oísteis que fue dicho qué? Ojo por ojo y diente por diente. Difícil aprender ese versículo, ¿no? Diga, al menos me aprendo uno de memoria. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ya, ese es el versículo. Ya se sabe Mateo 5:38 para toda la vida. Ojo por ojo, diente por diente. Primero vamos a ir al Antiguo Testamento para mirar de dónde fueron tomadas las palabras que el Señor Jesús está diciendo a los fariseos. Entonces acompáñeme a Éxodo 21, vamos a mirar varias citas como hacemos siempre para entender de qué trataba esta ley. Éxodo 21, 24. Aclaro de una vez que esta ley es buena o era buena para el contexto de Israel. Vamos al contexto de Israel, Éxodo 21, 24. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí añade más: mano por mano, pie por pie, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Sí ve? Ya estaba la canción ahí. Golpe por golpe, ya estaba ahí. Alguien la sacó de ahí. El autor, yo creo que leyó ese pasaje y dijo: voy a componer algo que diga golpe por golpe. Ahí estaba. Si notan todo lo que se dice ahí, pero hay más. Levítico 24:20. Sigue añadiendo. Recuerde que la ley fue dada para vivir bien. Levítico 24:20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Si a usted le gusta la gramática, ya puede ir entendiendo de qué se trataba la ley. ¿Sí me explico? Tenía que ser exactamente como a usted le hacían, tenía que hacer. O sea, si a usted le sacaban un ojo, ¿qué pasaba? Usted podía sacar un ojo. No, usted no. Había una ley, habían unos jueces, habían unos gobernantes. ¿Sí ve? ¿Cómo empieza uno a entender? No es que yo puedo ir y sacarle el ojo porque me sacó el ojo. No, tenía que esperar porque había una ley y alguien tenía que tomar esa decisión y no la podía tomar usted. La tomaban los jueces, los sacerdotes. Ellos tenían que tomar la ley. De pronto usted podía sacarlo, pero tenía que esperar hasta que le dieran la orden. Era una ley, tenga en cuenta, ¿era una qué? Ley. No era un deseo personal. Usted no lo podía hacer a modo propio. O sea, no podía hacerlo. Agrega Levítico 24:20, agrega esa palabra rotura. ¿Por qué? Por rotura. Y Deuteronomio 19:21. Deuteronomio 19:21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si nota que los tres versículos van añadiendo, aquí ya habla de la vida, vida por vida. Es decir, si a usted le sacaban un ojo,
Usted no podía matar a nadie. Solo podía sacarle ¿qué? El ojo. Esta ley, para que lo podamos entender, era una ley para los tribunales civiles, puesta con el fin de terminar con la práctica de la venganza privada. ¿Sí es tan interesante? No era para promover la venganza, sino para no permitir la venganza personal. Es decir, por más difícil que fuera la ofensa, yo tenía que ir al juez y decirle, esa persona me cortó la mano. Y el juez o los sacerdotes del pueblo tenían que decir, entonces tú le puedes cortar la mano. Pero era delante de quién? De la autoridad. No era con un machete ir y cogerlo allá y cortarle la mano. Traían la persona, ponga la mano ahí y pum. Y usted podía cortarle la mano porque le habían cortado a usted ¿qué? Una mano. ¿Sí ve tan diferente a lo que nosotros entendemos? Esa ley se practicaba antes del Éxodo. Los babilonios practicaban esa ley. Esa ley se sigue practicando en algunos gobiernos, donde se paga exactamente con la ofensa que se recibió o con lo que se hizo. Esta era una ley para tribunales civiles para poder terminar la venganza personal. Los pasajes del Antiguo Testamento nunca dicen véngate personalmente cuando te hagan daño. Nunca dice eso. Quieren decir exactamente lo opuesto. No te vengues por ti mismo, sino deja que la justicia sea administrada públicamente. Ya nosotros estamos en otro contexto. Ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer según las Escrituras? Esperar que la justicia, ¿cuál justicia? La divina, obre y cobre venganza de nuestros enemigos. El contexto en el cual fue dada esta ley no tiene nada que ver con la venganza, no da lugar a ello. Esta ley es conocida como la ley del talión, la cual existía antes, como les dije ahora, de que Moisés trajera la ley. La ley dice lo siguiente: el castigo debe ser correspondiente ¿con qué? Con el delito. Y tenía dos propósitos básicos. El primero, reducir aún más el crimen. Es decir, esa ley evitaba que hubieran homicidios por doquier, porque nadie podía vengarse personalmente sino lo que el juez determinara. Me imagino que llevaban al otro y le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo le sacó el ojo? No, resulta que yo estábamos juntos buscando leña para la comida, y entonces yo estaba cortando unos árboles, unos palos con el hacha, y hice así y se zafó el hierro del hacha y le pegó en el ojo y le sacó el ojo. Es diferente, ¿sí ve? Recuerda lo que la ley dice, que era diferente. Entonces era un accidente. Tal vez en ese caso dirían, ni modos, no le puede sacar el ojo porque es que él no lo hizo de corazón. ¿Sí ve? Había una casuística que la conocen muy bien los abogados y todo lo arreglaban así. Es decir, la ley no era mala. Cuando a una persona se le castiga por su delito, los que quedaren oirán y temerán, dice la Escritura, y no volverán a hacer más maldad semejante en medio de ti. Mire Deuteronomio 19:20. Deuteronomio 19:20. ¿Qué es lo que acabo de leer? Para que usted lo vea, que está ahí en la Biblia. Dice, y los que quedaren oirán, ¿y qué? Temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Ahí viene el versículo: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Es decir, los demás veían el castigo, quizás lo hacían público, quizás habían testigos, decía, quítele la mano porque le quitó la mano al otro, y la gente veía y decía, uy, no le puedo quitar la mano a nadie porque me quitan la mía. No puedo quitarle un pie, no puedo quitarle un ojo, no puedo darle un puño y que se le caigan los dientes porque me van a hacer lo mismo. Eso refrenaba el mal, refrenaba el crimen y ayudaba a una convivencia dentro de la sociedad. Mire lo que dijo Lamec. ¿Sí saben quién es Lamec, no?
uno de los descendientes de Caín. Dice en Génesis 4, 23, 24, este es el corazón vengativo. Dice que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Tuerce, ¿no? La palabra. ¿Cuántas veces debe perdonar? 70 veces 7. Y Lamec dice que debe vengarse, ¿cuántas veces? 70 veces 7. No sé si hay gente que haya entendido mal el texto de Pedro. La pregunta que le hace, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. O de pronto entendieron lo de Lamec. ¿Debo vengarme? 70 veces 7. El castigo a veces era cumplido por la víctima, pero el juicio y la sentencia siempre eran responsabilidad de los jueces nombrados o de un grupo grande y representativo de ciudadanos. Es decir, usted nunca tomaba la decisión. Vuelvo y le insisto, tenía que esperar un veredicto. Tal vez no era en el mismo día. Tal vez llevaba el caso y le decían, le mandamos la respuesta como hacen ahora, le mandamos la respuesta por correo, ¿sí? Y tal vez la persona se iba y decía, bueno, hasta que lo llamaban, decía, venga porque tiene derecho a quitar la mano, o venga porque tiene derecho a hacer esto. Era una ley. La ley de ojo por ojo era una ley justa, porque equiparaba el castigo con el agravio. Era una ley compasiva, porque limitaba la propensión innata del corazón a buscar venganza. Es decir, quisiera usted o no quisiera, tenía que aguantarse la ira y la rabia y aceptar lo que habían dicho. Aceptar eso nomás. También era una ley benéfica porque protegía a la sociedad de fechorías. La gente se cuidaba de hacer fechorías. La naturaleza humana, iglesia, es muy vengativa. Quiere una libra de castigo por una onza de agravio. Así es la naturaleza humana. Quiere una libra de castigo y a usted le ofendieron una onza, un gramo. Y usted quiere darle ¿qué? Una libra de castigo. No puede ser equitativa porque es parte de la depravación total del hombre. Por eso podemos decir que la ley de Dios es justa porque Él es justo. No se podía matar a alguien por sacarle un ojo a otro, o por tumbarle un diente, o por robarle un animal. Tenía que ser exactamente el mismo castigo. Eso sobre la ley. ¿Queda más claro? Ojo por ojo, diente por diente, aplica. Todavía se puede aplicar si usted quiere ser justo. Pero obvio que no estamos hablando de sacar ojos y quitar manos, sino en un contexto ya cristiano. Hay un ejemplo muy bonito que ahora lo vamos a mirar, pero le adelanto algo. Y es cuando al Señor Jesucristo lo golpeó el sumo sacerdote. Y él le responde, le dice, si he hablado mal, ¿por qué me golpeas? ¿Sí ve? La humildad de Jesús dice, si yo hablé mal, ¿por qué no me corrige? Esa es una manera de aplicar la ley del talión nosotros acá. Cuando alguien hable mal, no necesita pegarle. Dígale, dile, estás hablando mal, o sea, ¿sí? Dice, y si se pone más bravo, porque estamos en ese contexto. Pero note la humildad de Jesús, que él le dice, si hablé mal, ¿por qué me golpeas? Porque él le está citando la ley. ¿Sí ve? Él le está diciendo, si tú conoces la ley, fariseo, ¿qué debes hacer? ¿Pegarme? No, porque yo no te he pegado. Debes corregirme. Debes decirme, escrito está, no hablarás mal de un sacerdote, porque ahí está escrita la palabra. Pablo hizo lo mismo en otro ejemplo. Cuando lo azotaron, él mandó pedir que los magistrados fueran y lo sacaran, porque él era ciudadano ¿qué? Romano. Y él les dice, vengan y sáquenme. ¿Para qué lo hizo? Para mostrarle la ley, para decirle, ustedes conocen la ley y la incumplieron, me pegaron, me golpearon y no pueden hacerlo porque yo soy ¿qué? Romano. Había una ley que prohibía golpear a quién, que un romano golpeara a otro romano. Podría golpear a cualquiera de otra nación menos a un romano. Vamos a lo segundo, que es la aplicación incorrecta de esta ley. No nos vamos a quedar ahí mucho, sino en el desarrollo va a estar en el siguiente punto.
Los fariseos habían tomado esta ley de manera personal, no de manera civil. ¿Sí ve la diferencia? Si usted toma leyes civiles de este tiempo y las hace personales, a usted lo pueden llevar a una cárcel. Porque usted, por ejemplo, no puede tomar la justicia por sus propias manos así quiera. Y sigue siendo una ley válida en nuestro país, en Colombia. O sea, si a usted lo agreden y usted mata a esa persona, usted puede decir que fue en defensa propia. Pero legalmente usted no podía hacer eso. Tiene que ir a un ¿qué? A un juicio. Y presentar pruebas, y el otro lado presenta pruebas, y puede que al final usted gane esa batalla, pero también hay posibilidades que vaya ¿a dónde? A la cárcel. ¿Por qué? Porque reaccionó. No estoy diciendo que no, que en ocasiones no sea necesario, y ahorita cuando lleguemos a las 4 partes que el Señor habla ahí, es donde vamos a entender que sí y que no. Los fariseos tomaban esta ley personal y no de manera civil, y había sido dada desde el principio para una comunidad y para una sociedad, para restringir el mal, no para autorizar a hacer el mal a otra persona. Ellos tomaban venganza de acuerdo a la ofensa que recibían. Ellos aplicaban la ley del talión. Y en la época de Jesús, ellos estaban aplicándola así. El que hace paga, si me rompe yo le rompo, si me roba yo le robo, y estaban aplicándola así en ese momento. Lo que Dios dio como una restricción en tribunales civiles, la tradición judía lo había transformado en licencia personal de venganza. Dicho de otra manera, la justicia egoísta y personal de los escribas y fariseos había convertido la ley de Dios santa en una ley de venganza. Ellos justificaban ciertas cosas que hacían basados en esa ley. La ley del talión se ha usado mal durante siglos. Es fácil justificar nuestra ira, resentimiento y deseo de venganza, siempre haciendo o deseando más mal del que quizá recibimos. Nosotros fuimos llamados a amar, y eso es lo que el Señor nos va a explicar en estos versículos del 39 al 42 que vamos a ver ahora la explicación. Es lo más importante. No nos quedamos en la aplicación de la ley de los fariseos porque simplemente justificaban sus acciones. Entonces vamos recopilando. Vimos la ley de qué es. ¿Cuántos sabían que esa ley era así? No, solo pensamos que era ojo por ojo y diente por diente. Y ahora ya entendemos que no es una frase literal, sino es una ley que fue dada para reprimir, para frenar el crimen en un pueblo. Ahora miremos la explicación del Señor Jesús en los versículos 39 al 42. Y vamos a empezar frase por frase a explicar, a escudriñar la escritura. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Los estudiosos dicen que este pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados en todos los tiempos de la iglesia cristiana. Los pacificadores como Gandhi y como otros grandes hombres que han existido, porque han sido grandes en cierta manera, han utilizado esta frase: no resistáis al que es malo. Algunos hombres filósofos en el pasado llegaron a proponer que no hubiese fuerzas militares, que no hubiese policía, que no hubiesen jueces ni fiscales, porque iba en contra de la Biblia, citando esa frase, porque estábamos resistiendo ¿a quién? A los malos. ¿Sí ve cómo se puede torcer una palabra? La iglesia a veces cae en ese error cuando interpreta mal la frase y cree que entonces el cristiano tiene que aguantarse todo de todo el mundo porque es que cristiano. Eso no está diciendo el Señor. Escuche. Primero vamos a decir lo que no está diciendo Dios o Cristo. Él no está diciendo que el mal no debe ser resistido. Parece que lo dijera, no resistáis al que es malo, pero Él no está diciendo que el mal no puede ser resistido. De hecho, la iglesia
está llamada y está puesta para refrenar el mal desde la palabra de Dios, de confrontar al pecador y de disciplinar a un miembro de la iglesia cuando éste peca. Si el miembro de la iglesia no se ajusta a los parámetros de la escritura, debe ser avergonzado públicamente, y si no lo hace, aún puede ser expulsado de una iglesia bíblica. Una iglesia liberal no expulsa a nadie porque no sabe la vida de nadie, pero cuando es un miembro, aclaro, no un asistente, un miembro, porque él conoce la escritura, porque él conoce la palabra, y se le llama al orden, según Mateo. Vamos a Mateo 18 para que usted lo pueda entender. Mateo 18, 15, 17. Está el proceso de cómo se hace con una persona que quiere hacer mal, pecar, y la iglesia tiene el deber de ¿qué? De resistirle. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primero se habla con la persona que solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí, reconozco, mire, perdóneme, está bien, usted tiene razón, estoy pecando, gracias por hacérmelo ver, todo súper. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces la persona no hace caso, se le debe hablar entonces con otros hermanos o con el pastor, que es la autoridad. Y 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia está llamada a resistir manifestaciones de pecado abierto en personas que se llaman miembros de una congregación. Si el hombre es miembro y cae en adulterio, hay que llamar, no se puede continuar, toca decirle un momentico. O sea, has pecado, tienes que arreglar esto y llamarle al orden. Cuando la iglesia dejó de pedir cuentas a sus miembros por las normas de Dios y dejó de disciplinar a sus propias filas, se sacrificó gran parte de la influencia moral que la iglesia tiene sobre la sociedad. ¿Por qué a la gente le gusta un evangelio liviano donde usted puede entrar y salir y nadie se da cuenta de su vida? Por eso. Porque usted puede haber tomado la noche anterior y va a la iglesia a cantar y nadie sabe que usted está así. En una iglesia esta el tufo lo delata porque es pequeña. Tan pronto usted llegue con tufo, alguien, uy, si trae un tufo, cualquiera se va a dar cuenta. En una iglesia muy grande no, porque usted se sienta en la última parte y allá está y lleva tapabocas y allá juicioso. Aquí le tocaría no saludar a nadie y decir que está enfermo, o sea, ¿sí? Pero tan pronto abra esa boca, don Tufo va a salir, o sea, y cualquiera se va a dar cuenta de su vida. ¿Sí me explico? Uno de los legados del liberalismo teológico es la anarquía civil y religiosa. No frenar la maldad no es ser justos ni buenos, porque no protege al inocente y tiene el efecto de animar a los malvados en su maldad. ¿Por qué se hace necesario resistir el mal en una iglesia? Por lo mismo que dice la ley del talión, para que los demás vean y que teman y digan, no, yo tengo que ser lo que soy, y si peco necesito ayuda. En Romanos 13, vamos a Romanos 13, 1, 5, estamos diciendo lo que no es, lo que no dijo Jesús. Ahorita vamos a mirar qué sí fue lo que dijo. Romanos 13 del 1 al 5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Cuáles? Jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes, presidente, todas, el soldado, el policía, el agente de tránsito, ¿son qué? Autoridades establecidas por ¿quién? Y dice, sométase el mundo, no dice toda persona, la iglesia también tiene que someterse, debe someterse. Mire lo que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, que resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, las autoridades fueron puestas para lo mismo que fue la ley del talión. ¿Para qué? Para refrenar el mal y refrenar el crimen.
Que no hay una justicia buena en Colombia, es cierto, pero hay miles, más de 100 y pico mil de personas presas. Si están afuera sería peor esto, al menos los tienen allá, ¿sí? Mientras algunos cambian, mientras otros vuelven a salir a lo mismo. Sigue diciendo, porque los magistrados, es decir, todas esas autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien. Es decir, si usted hace el bien, usted no tiene por qué temer a las autoridades. O sea, si usted lleva sus papeles en orden en su carro, usted no está afanado porque hay un retén. Usted está asustado cuando hay un retén, cuando usted no lleva los papeles al día, usted va lleno de miedo y con el billete listo. Es así. Estamos hablando lo que es nuestra cultura. Pero si usted está todo al full, todo súper, usted lo paran fresco, sonríe, sale, papeles, sigue. Nada. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, tenga en cuenta eso, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué le van a decir? Siga, Señor. Lo alaban, siga. O sea, usted es una persona que va al día con todo. Y estoy poniendo solo un ejemplo, pero se aplica a los impuestos, se aplica a los compromisos personales que tenemos con el Estado. Pague. Y si no le embargan, y cuando le embargan, entonces usted dice, qué injusto, ¿no? Me embargaron. Sí, pero es que usted no pagó. Y lo llamaron y le dijeron, lo mismo la tarjeta de crédito, lo llaman a uno, señor, se atrasó la cuota, se atrasó la cuota, se atrasó la cuota, cuando de un momento a otro le mandan el mensaje de cobro, ¿qué? Jurídico. Y usted se pone a volar, voy a cancelar esa tarjeta, sí, porque está aplicando la ley del talión en su vida. O sea, usted quiere recibir algo que usted no ha otorgado, no ha dado. Y dice al final, versículo 4, porque es servidor de Dios, ¿sí ve? Para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino por una cuestión de la conciencia. El Señor no está diciendo que el malo no se puede resistir, Él está diciendo que el malo se puede resistir a quien le corresponde. ¿Quién? La autoridad. La autoridad resiste al asesino, lo puede matar en el hecho, lo puede matar. Si sabe que la autoridad puede matarlo, si él responde con un arma de fuego, el policía puede disparar, el soldado puede disparar. ¿Es un crimen? No, es una ley. ¿Y está avalada por quién? Por el Señor. ¿Sí? ¿Van a llevar la espada del soldado? No, la lleva para ejecutar al malo. ¿Para ejecutar a quién? A su enemigo. No al que él quiere, sino al que la ley de Dios le está ¿qué? Permitiendo. El término resistir es antistemi en griego. Significa ponerse en contra de algo, enfrentarlo. Lo que el Señor está diciendo aquí, ahora sí para nosotros, escuche, no caigan en peleas, discusiones con aquellos que quieren hacerles daño por causa de Cristo. No los enfrenten, recuerden las palabras de la Escritura. Dice, vuelvo y le leo, no resistáis al que es malo. Está diciendo personal. No se enganchen con el que los ofende porque ustedes son cristianos. Con el que le dice que se va a lamber ladrillo cada 8 días. Con ese no se enganche. Con el que le dice que usted está perdiendo su tiempo por ser cristiano. No se enganche. No pelee con esa persona. No resista el mal. Él quiere hacerle mal. Usted no debe resistirlo. Debe dejar que el Señor obrará en esa vida y el Señor le fortalecerá a usted para ser testimonio y para que la palabra de Dios no caiga ¿qué? En tierra y sea vituperada por aquellos que nos juzgan. Primera de Pedro 4:19, léalo por favor. Primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí ve? O sea, los que sufren, los que padecen según la voluntad de Dios. No es que usted sufra porque usted quiere, es que Dios también permite que usted sufra por la causa de Cristo. La otra parte del versículo, volvamos a Mateo, versículo 39b, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también ¿qué? La otra. Aquí se pone más difícil, sube el nivel. Es difícil entender y como se ha malinterpretado tanto, pues peor. No está diciendo que debemos dejar maltratarnos todo el tiempo por otras personas. Para entenderlo, tenemos que ver lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte. Es decir, esta frase es solo para cristianos, no es para mundanos, no es para el mundo. ¿Es para quién? Para el pueblo de Dios, que son creyentes, que han pasado por las bienaventuranzas, entonces son pobres en espíritu, son misericordiosos, son mansos y son pacificadores. Y como son así, tienen la capacidad de recibir el golpe en la mejilla y decir, no hay problema, está bien. No están hablando de un golpe literal. Muchos lo interpretan así, literal, pa, y pone la otra mejilla y pa. No, no se está hablando de eso. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. El texto es personal. No tiene que ver con el Estado, con la nación. Tiene que ver con lo que vive el creyente en su vida cotidiana, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, en sus negocios. El cristiano debe estar dispuesto a recibir otra ofensa. O sea, ya lo ofendieron, pero usted no va a engancharse, usted no va a alegar, usted no va a dar lo mismo que le dieron, sino va a guardar silencio y lo van a volver a ofender y usted va a volver a guardar silencio. ¿Sí ve tan difícil? Se pone difícil la situación. El cristiano debe estar dispuesto a recibir otra ofensa antes de ofender, a ser agredido antes que agredir. Cuando Matthew Henry hace 300 años lo robaron, lo asaltaron unos atracadores y entonces le preguntaron, ¿y cómo estás? Dice, doy gracias a Dios que yo no soy el atracador, dice. O sea, él decía, gracias a Dios yo no soy los atracadores. ¿Sí me explico? Eso es un carácter santo. Decía, menos mal que yo no soy el que robé, sino fui el que me robaron. Y ya. ¿No le parece espectacular llegar a ese entendimiento, a esa conclusión, que usted diga, gracias Señor porque no soy un ladrón, prefiero que me roben a ser un ladrón? ¿No le parece mejor? Difícil, ¿cierto? Pensar así. Cualquiera que te hiera en la mejilla, podemos decir cualquiera que te ofenda, prepárate para otra ofensa más. Pero no caigas, no pierdas tu compostura, no pierdas tu testimonio, no alegues, no maldigas. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedrito? Tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Y en uno de los evangelios dice que maldijo, no en todos. En una parte dice que Pedro ¿qué? Maldijo, habló mal, diría, no, yo no conozco a ese Cristo, ese tal por cual yo no lo conozco. O sea, sí. Pero usted camina igual, habla igual, usted es igual a ellos. No, yo no lo conozco. Él perdió, él cayó, no fue capaz no estaba preparado para esa ofensa de que se llamase ¿qué? Cristiano. Para la gente el cristianismo es ofensivo, el verdadero cristianismo molesta su vida a otros. Y usted tiene que estar preparado cuando lo ofendan para estar preparado para una ofensa más. El Señor comenzó con el nivel físico. Ahora veamos 40-42. Cuando habló de poner la otra mejilla, estaba dando una explicación a través de un ejemplo físico.
Lo que quería decir es algo así: quítense de actuar de acuerdo al deseo que sienten cuando los ofenden, y pasa a hablar de otras formas como podemos ser tentados y también podemos responder incorrectamente. Versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también ¿qué? La capa. Otro ejemplo diferente. La túnica mencionada aquí era un tipo de ropa usada como prenda interior, escuche. Y la capa era una prenda exterior que también servía como cobija en la noche. Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Anda. El lecho era la capa. Los judíos cargaban las dos cosas porque eran épocas donde no es como ahora que todo el mundo llega a la casa, no, ellos eran peregrinos, muchos. Y entonces tenían túnica, que era la ropa interior, o sea, una prenda que tenían así debajo. Y cargaban capa, otra más grande, para poder acostarse en ella cuando les cogía la noche y llegaban a algún lugar. Entonces usaban ¿qué? La capa. Escuche lo que dice acá. La mayoría de personas de esa época poseían solo una capa, es decir, no tenían varias, era como su cobija. Dice, y probablemente dos túnicas. Era la prenda exterior, la capa, lo que la ley mosaica exigía. ¿Sí escucha? ¿Qué pedía la ley en un litigio? Si usted no tenía dinero para pagar, entonces ¿qué tenía que pagar? Con su ropa. Y tenía que dar ¿qué? La capa. Era más valiosa. ¿Por qué? Porque en esa capa usted podía dormir de noche. Y entonces el Señor dice, si le pide la capa, no dele la capa, dele también la túnica. ¿Sí? A propósito de los siervos inútiles, estar dispuestos a dar un poquito más. Te están pidiendo la capa, désela. Pero añádale, dígale, mira, se le quedó la túnica. ¿Sí? Cuando un ladrón lo roba a usted, usted le entrega su celular, ¿sí? Pero usted debe bendecirlo aparte de eso. Difícil, ¿cierto? Señor, y tiene que perdonarlo. O sea, usted está dándole más de lo que se llevó y se lo está dando de una manera personal en su corazón. Dice, ni modos, no puedo albergar nada contra este ladrón. No puedo. La pregunta es si usted quiere. Claro, usted quiere albergar cualquier cosa. Pensamientos, palabras, deseos. Señor, perdónalo, pero, ¿sí? Pero que no le vaya bien, o sea, ¿sí? Pero que ojalá lo cojan para que me devuelva el celular. Usted está pensando en lo suyo. El hecho es dar un poco más. Mire lo que dice Éxodo 22, 26, 27 a propósito de la capa, que era una ley, no era algo voluntario, era una ley. Éxodo 22, del 26 al 27. Resulta que la ley decía algo diferente. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, ¿sí escucha? Si usted recibiere en pago el vestido del prójimo, dice, a la puesta del sol, ¿qué? Se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Es decir, nadie podía tomar la ropa de la otra persona. Tal vez la tomaba como prenda, o sea, empeñado. Déjeme la ropa, vaya y consiga la plata y vuelve. Y si no volvía, aún así, tenía que devolverle ¿qué? El vestido. Jesús no está hablando de un hurto en que una persona trata de robarle a usted la ropa, sino del reclamo legítimo del que quiera ponerle esto a pleito. Cuando las personas no tenían con qué pagar, deberían pagar ¿con qué? Con la ropa. Dice, la prenda más valiosa era su capa. Dice, en lugar de causar afrenta o resentimientos, la persona tenía que decirle, ¿te puedes llevar también qué? Mi túnica. No hay nada contra ti.
El tribunal no podía exigir la capa porque tenía que ser entregada voluntariamente por la ley que había. Había una ley que decía que usted no podía quitarle a una persona la capa porque no tenía dónde dormir. Es decir, que la capa era algo que voluntario. Así pasa. Cuando una persona es herido, cuando una persona se le pide algo, voluntariamente el cristiano debe dar ¿qué? Más. Debe estar dispuesto a un poco más. Y ahí es cuando nos lleva al verso 41, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el ¿qué? 2. Lo que el sermón está diciendo y lo que el Señor está diciendo, no puedes ofenderte tan fácil, y cuando te ofendan, cuando te quiten, cuando te reclamen, cuando te lleven a un pleito, si puedes dar más, da más. ¿Por qué hacían todo eso? O sea, ¿cuál era el fin? Escuche, mostrar un corazón diferente al del mundo. Ese es el fin de esos actos. No es que seamos humillados y nos pueden quitar todo, o si usted a un ladrón no va a robar, usted le va a entregar no el celular, sino se le quedó la billetera. O sea, no funciona así. No funciona así. De hecho, si usted puede evitar un robo, puede evitarlo. Si usted puede evitar una agresión, puede evitarla. Pero está hablando es del... Ahorita lo vamos a resumir. ¿Qué significa llevar una milla extra? Esto tiene que ver con nuestra libertad como cristianos, en la cual a veces nos basamos para hacer lo que queremos. Pero lo que el Señor está diciendo, si es necesario perder tu libertad por un momento, hazlo y sírvele a otra persona. Por eso empezamos hablando en el sermón de los derechos. Nosotros tenemos derechos, claro, pero cuando se trata del servir, tenemos que ir un poco más. Por eso el servicio demanda entrega, demanda dejar mis actividades personales para atender consejerías con mi esposa, demanda dejar nuestros días diferentes a los suyos por estar trabajando ¿en qué? En la obra. Una milla más. Decía un pastor en una reunión de pastores que me dejó pensando lo que él decía. Él decía que con el tiempo le tocó ponerle a la iglesia horarios, porque la iglesia lo llamaba a las 10, 11, 12 de la noche. Dice, y un día entendí que no estaba haciendo bien. Y a veces nos basamos en esta palabra, no, es que tengo que ir una milla más. Sí, pero no puede ir en contra de otros principios. ¿Sí me explico? Entonces él decía, tengo un horario como cualquier persona y una hora donde contesto y otra hora donde no contesto. Y la iglesia ha aprendido a entender eso, porque no se trata de imponer, sino que el pastor está dispuesto siempre. Y él decía, claro, estamos dispuestos, pero no a la manera del hombre, sino a la manera de ¿quién? De Dios. Y es ahí donde nosotros damos una milla más. La pregunta es, ¿cómo das tú la milla más en tu vida común y ordinaria? Escuche de dónde viene la ley. La ley romana da a un soldado el derecho de obligar a un civil a llevar una mochila por una milla. Una milla romana era 1.6 kilómetros. Es decir, los soldados podían pedirle el favor o casi darle una orden a cualquier persona, decirle, ayúdeme a llevar el equipo. Una milla, mientras caminaban por el pueblo o el campo, si se encontraba con alguien podía decirle, tenía que no ser romano, aclaro, o sea, judío o de otro pueblo, de Samaria, de Sicar, de todos esos pueblos. Y entonces resulta que se encontraba alguien y decía, cárgueme la maleta. Y era una ley, él no podía decir no, pero es que yo voy a hacer un mandado. No, tenía que parar y llevarle la maleta, ¿cuánto? Una milla, 1 kilómetro, 600, siempre. Entonces el Señor dice, cuando alguien te pida eso, dile, te voy a ayudar otra milla, te voy a ayudar otra milla. ¿Para qué? Uno dice, ¿qué tiene que ver eso? Mucho. Es el corazón del cristiano. Es el tiempo, porque dice, en esta milla la llevo por obligación, en la otra la llevo ¿qué? Voluntariamente. Y tal vez en la otra aprovecho y le comparto el evangelio. En la otra milla le hablo ¿de quién? De Cristo. Esa milla más, escuche, es la oportunidad que tenemos a veces
de llegar al corazón de una persona y no lo hacemos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? No tengo tiempo. No es que yo tengo un horario. No es que yo tengo familia. Sí, nadie está diciendo que vaya en contra de eso. Pero a veces esa media hora más que uno se queda en un lugar, de pronto llega la persona a la cual usted fue a visitar y usted no sabía. Y estaba hablando con alguien todo el día y en algún momento aparece la cita que Dios sí quería que tuviera, pero usted tuvo que invertir un poquito más, una milla más. La ley estaba diseñada para aliviar al soldado. No solo causaba grandes inconvenientes a los civiles, sino que se hacía aún más despreciable por el hecho de que era para los oprimidos por el sistema romano, es decir, los que no eran romanos, y era obligatorio. Cuando alguien demande de ti algo, dale un poco más. Esa es la actitud correcta. Glorifica a Dios, tal como los soldados romanos obligaron a llevar a Simón de Cirene la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Esa ley se aplicó ahí. ¡Hey, usted! Coja la cruz. ¿Y por qué? No, él tenía que coger la cruz. Y la llevó un espacio, quizá la llevó una milla. Él no aplicó la ley porque debió haber dicho: Señor, yo te ayudo otra milla. No sabía quién era. Tal vez no entendía lo que hubiera hecho donde diga: te ayudo otra milla, Señor, porque vas a morir por mí. Esa otra milla es el corazón del cristiano. La primera es ¿qué? Obligatoria. Hay cosas que usted hace obligatoriamente en la vida, pero haga cosas que no sean obligatorias, que nazcan ¿de dónde? Del corazón. Acompañar a una persona en un proceso tiene que nacer ¿de dónde? Del corazón. No estamos obligados, pero estamos llamados por Dios a esa milla más. Finalicemos con el versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo rehuses. Ahora el Señor habla de dinero, de dar limosnas o ayuda a alguien que te lo pida. Obvio, teniendo discernimiento, sabiendo que está hablando de prestar ayuda, no de alcahuetear vagos, viciosos o perezosos. Acá no está diciendo que todo el que se suba a Transmilenio usted le dé la moneda, no está hablando de eso. No está diciendo que toda persona que llegue a su casa a buscar ayuda usted tenga la obligación de ayudar. No, se necesita discernimiento. Aquí está hablando de algo más importante que nos compete a todos, y es el amor por las propiedades y el amor que el hombre tiene a lo suyo y lo que le cuesta despojarse de algo que tal vez no necesita, pero que tiene la capacidad de dar. Recordemos que somos mayordomos, no somos dueños. Usted es dueño de nada. ¿Se ha escuchado la canción? ¿Usted es dueño de qué? De nada. Ni siquiera el aire nos pertenece, es del Señor. Entonces nosotros nos apropiamos de lo de nosotros y se nos olvida que hay un mundo necesitado. Por ejemplo, algo sencillo que hablamos estos días con mi esposa precisamente, y es qué cosas tiene usted en su casa que no usa y que no quiere dar a nadie. Prefiere dejarlas dañar, prefiere dejar que se envejezcan. Pero cuidadito, usted dice: voy a dar esto allí a una fundación, voy a regalarle esto a una gente que no tiene, ¿sí? No porque es suyo, es el amor a sus posesiones, es lo suyo. Y lo mío es mío y lo mío nadie me lo quita, dicen, ¿sí? Así es. Pero hay gente que viene a buscar ayuda, lo que está diciendo el Señor: al que te pida, dale. Si usted puede, si tiene la capacidad. Si no, pues obvio no puede. Pero procure darle la ayuda a la persona que lo necesita. Todas estas enseñanzas tienen que ver con una sola cosa, y voy a hacer el cierre ahí del sermón. Todo esto que acabamos de hablar, esas 4 partes que está hablando en esos versículos, tenían un fin, y era confrontar el yo, esa naturaleza que quiere entronarse en el corazón y que quiere vivir solo para sí mismo.
La única persona que no está a la defensiva, que no es vengativa, que no guarda rencores y que no tiene odio en su corazón, es el individuo que ha muerto a sí mismo, al yo. ¿Sí ve de qué se trata? Era más que ejemplos, era más que caminar la milla, era más que le golpearan, era más que la túnica, era más que la limosna. El Señor siempre va ¿qué? Más allá. Y Él quería llegar a lo profundo del corazón de los discípulos. Les está diciendo: no luchen por sus derechos. Eso es demostrar que el yo todavía está entronizado en el corazón. El creyente que es fiel a Cristo vive para Cristo y si es necesario muere por Él. Es imposible vivir para nosotros mismos y para Cristo. Tienes que escoger para quién vives, para ti o para Cristo. Ese espíritu que Jesús enseña en este pasaje es un espíritu que no todos los hombres poseen. ¿Cuál? Estoy hablando del espíritu de negación, de la gracia que el Señor puede poner en una vida para que tenga la capacidad de negarse, de callarse ante la ofensa, de dar más cuando le quitaron, de no esperar nada de alguien que le ofendió, no esperar que le pida perdón, sino perdonar. Esa es la manera. Pero nosotros esperamos que el otro venga y bueno, ¿qué? ¿Va a reconocer o no va a reconocer? Mire lo que dice acá. Es el espíritu de Abraham cuando le dejó las mejores tierras a Lot. ¿Se acuerdan? Le dijo: escoja usted. Y era el patriarca. Él podía escoger y decirle: se va de aquí, chao, lo saco porque yo soy la autoridad. No, escoja usted lo mejor. ¿Y qué hizo Lot? Escogió lo peor. ¿Y quién se quedó con lo mejor? Abraham. Es el espíritu de José cuando abrazó y besó a los hermanos que le habían hecho daño tan terrible y los perdonó. Y lo vendieron y lo acusaron de abuso y lo metieron a la cárcel y al final va y les da un beso, un abrazo y les dice: todo esto lo planeó el Señor, tranquilos. Quiero bendecirles, lleven comida para mi papá, para toda la tribu, lleven comida. Ese es el espíritu que está hablando el Señor. Es el espíritu de David, que nunca se aprovechó cuando podía matar a Saúl, pero tuvo temor y dijo: no puedo matar al rey porque el Señor lo puso, es mi autoridad, aunque me quiera matar, yo no lo puedo matar. Ese es el espíritu del Sermón del Monte. Es el espíritu que llevó a Eliseo a alimentar al ejército enemigo asirio, a darles comida, a hacer un milagro para que pudieran comer ¿quién? Sus enemigos. Ese es el espíritu del Sermón del Monte. Es el espíritu que llevó a Esteban a orar por los que lo estaban matando a pedradas. Pero sobre todo es el espíritu de Cristo, iglesia, que lo llevó a la cruz para que al final pudiera decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y fue el espíritu de Cristo el que le llevó a perdonar todos nuestros pecados y a no tomarnos en cuenta nuestra maldad y a vivir una vida para la gloria de Dios. Por eso termina el versículo 48 cuando dice que para ser perfectos tenemos que procurar una vida como esa. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar.